Buenas noches. Saludamos con mucho afecto a quienes esta noche nos acompañan en uno más de los programas Ventanas a la Educación. También agradecemos la presencia de los estudiantes de la licenciatura en Educación Indígena, estudiantes de nuestra Universidad Pedagógica. Muy especialmente le damos las gracias al maestro Javier López Sánchez. Él es integrante de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. Muchas gracias por acompañarnos, maestro. Ustedes saben que a lo largo de este año estamos festejando el 30 aniversario de la fundación del plantel Cuernavaca de la Universidad Pedagógica Nacional. Buenas noches. El maestro Javier López Sánchez tiene una larga trayectoria y una formación sólida en estos temas de la interculturalidad, que es el tema que hoy tocaremos, interculturalidad y educación. El maestro Javier López Sánchez es chiapaneco, con una larga trayectoria que va desde la licenciatura en educación primaria, es maestro lingüista. Además, cuenta con varios diplomados en Derecho y Cultura Indígena, en Educación Intercultural por la Universidad Pedagógica. Además de esto, un seminario internacional sobre educación intercultural y bilingüe de distintos países de América Latina, con una formación en liderazgo y negociación por la Universidad Iberoamericana y especialmente una formación en administración pública por la Universidad La Salle. En cuanto a su experiencia profesional, es tan amplia como variada. Ha sido profesor de educación primaria indígena, analista técnico en educación indígena en Chiapas, profesor de bachillerato pedagógico a maestros en servicio, jefe del Departamento Pedagógico de Educación Indígena en Chiapas, profesor de la propia Universidad Pedagógica Nacional, profesor de lengua maya Setzal en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la Casa de Escritores Indígenas México, profesor de posgrado, tanto en maestría como en doctorado de las líneas de diversidad y educación intercultural, gestión y planeación educativa y problemas de educación y cultura en el Instituto Multidisciplinario de Especialización de Oaxaca, consultor tanto de la OEI, de la UNESCO y de la UNICEF, facilitador en formación de tomadores de decisiones en políticas educativas en Portugal, España, México, Centro y Sudamérica, consultor y facilitador de cursos del Programa Binacional México-Estados Unidos, promotor de la educación en y para la diversidad con enfoque intercultural. Ha sido conferencista invitado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ha participado en diversos congresos tanto nacionales como internacionales, autor y coautor y coordinador de diversas publicaciones sobre educación intercultural y formación docente. El puesto que actualmente desempeña es el de director de formación y capacitación de agentes educativos de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación en México. Su experiencia es variada y tanto ha abordado los aspectos de la pedagogía de la diversidad como la formación continua de maestros en desarrollo de competencias psicopedagógicas e interculturales. Ha participado en la organización del currículum para la formación inicial de profesionales de la educación con enfoque intercultural, el tratamiento pedagógico de las culturas y lenguas indígenas en educación para la interculturalidad, formación de formadores para competencias interculturales, formación de tomadores de decisiones en políticas educativas y formación docente. Particularmente ha abordado los aspectos de los derechos y políticas lingüistas. Su currículum creo que nos demuestra que el maestro tendrá algo que decirnos en cuanto a interculturalidad y educación. Maestro, le agradecemos muchísimo su presencia. Sabemos que usted tiene muchos compromisos, tanto nacionales como internacionales, y pues que tenemos algunos meses esperándolo para que nos abriera este espacio. Gracias por estar aquí con nosotros, maestro, y pues la palabra es suya. Muchas gracias. Notesvane ansvinigetik bayashta pisilik y chaspatje balabotanik. ¿Sí se entendió?
Bueno, pues les hablé en mi lengua madre, que es la lengua maya tzeltal de Chiapas. No en un sentido de traducción literal, sino lo que significaría más profundamente. Les dije esto: muy buen amanecer a todos, mi corazón saluda y reverencia la grandeza de sus corazones. Eso es lo que querría decir en mi lengua madre. Es decir, si lo traducimos diríamos que les dije buenos días, pero en realidad es otra lógica de expresión realmente, ¿no? Y que tiene que ver con el tema que nos convoca aquí, interculturalidad y educación. Doy gracias a todo el cuerpo directivo y académico de la universidad y a ustedes también por invitarme a este tan importante evento. En efecto, entonces el tema que vamos a tratar es, yo le puse así, la filosofía intercultural y sus implicaciones en la educación, ¿no? Cómo verlo desde la filosofía y cuáles serían sus implicaciones en la educación. Y en el tiempo que tenemos voy a tratar de empezar con algunos marcos conceptuales y luego hacer un breve análisis histórico, porque creo que es importante conocer qué ha pasado, por qué ahora se habla de la interculturalidad, ¿no? Desde la filosofía, y luego referirnos al asunto de lo que implica ya como educación intercultural. Y luego hacemos algunos cierres. Empiezo entonces haciendo algunas revisiones que se han hecho de pues, trabajos en el ámbito social, educativo y todo. En un primer momento encuentro que Voltaire nos decía en aquel momento entonces, nos decía Voltaire: puedo no estar de acuerdo contigo, pero defenderé a muerte tu derecho a hablar. Vayamos ya viendo qué significa eso, qué tiene que ver con la interculturalidad cuando lo toquemos más adelante. Lyotard, desde la filosofía francesa, dice: la validez de mis argumentos no desvalidan tus argumentos. Qué maravilla, ¿verdad? La validez de mis argumentos no desvalidan los tuyos, porque los tuyos son resultados de una comunidad epistémica. Son resultados, tus experiencias son resultados de una comunidad que construye conocimiento. Entonces, ¿quién te lo puede desvalidar? Sin embargo, en educación pareciera ser que no ha sido así, ¿verdad? Pareciera ser, ahorita vamos a hacer los análisis. El concepto de diálogo, porque está presente en la intercultura, me encanta el concepto de diálogo de Freire. Freire dice que el diálogo es recíproco encuentro humano. Fíjense la primera parte. Recíproco encuentro humano. Parte 2. Donde hombres y mujeres, fíjense, he revisado la bibliografía de Freire, en ningún apartado de su libro he encontrado algo que diga equidad de género. Sin embargo, cuando dice hombres y mujeres, yo creo que ya está haciendo referencia a la equidad de género, ¿verdad? Dice, entonces parte 2, donde hombres y mujeres pronuncian su mundo admirable y al pronunciarlo se atreven a humanizarlo. Ese es el concepto de diálogo de Freire. Yo no sé si ese concepto de diálogo lo practicamos en el ámbito de nuestra escuela, en el ámbito universitario e incluso en el ámbito del hogar. ¿Hay diálogo en el hogar? No lo sé. El concepto de la filosofía maya tzeltal. Voy a hacer referencia a la filosofía maya tzeltal de mi pueblo. Se dice en mi pueblo, Tesmelelul op kayestique, masta yasvalpatin beis op yayeste yantique, melel hum pajal aiskoplalul, hum pajal aistoyolul, hum pajal ayutilul, hayun akakich batik tanmuk talek. En español quiere decir esto más o menos: la verdad de nuestra palabra y pensamiento no puede darle la espalda a la verdad de la palabra y pensamiento de las otras y los otros, porque cada cual tiene su propia importancia, porque cada cual tiene su propia profundidad, porque cada cual tiene su propia altura. Así entonces es mejor llevarnos muy en grande. Ahorita que estoy viendo lo que dice Gandhi, la no violencia es la mayor virtud, yo creo que tiene que ver con eso, ¿verdad? Bakhtin en el ámbito de la ética de la alteridad, nos dice, fíjense lo que dice Bakhtin: yo me conozco y llego a ser yo mismo solo al manifestarme para el otro, a través del otro y con la ayuda del otro. Es decir, Bakhtin lo que nos está diciendo es: yo no existo solo, existo porque hay un otro que me da identidad. Fíjense nada más lo que dice Bakhtin. Nadie existe solo, nadie es una página suelta, todos estamos concatenados, existimos porque hay un otro que nos da identidad. A ver, los que son madres ya,
¿Por qué son madres? Porque hay un hijo que le da identidad de madre. Los que son papá, porque es papá. No puede ser papá aquel que no tiene un hijo. Entonces el otro nos da identidad, ¿no? ¡Qué maravilla! Un concepto para cerrar esta primera parte y luego empiezo con otra, la dominación. Fíjense que la dominación, cuando se juntan con el concepto de poder, son muy, muy riesgosos. Y lo quiero comentar porque Max Weber justamente hace esa referencia que cuando hay dominación y poder puede llevar a la sumisión del otro. Es decir, no hay relaciones simétricas, más bien asimétricas. Y bueno, hablando de dominación y poder, pensemos qué tiene que ver esto con la educación. Es más, con nuestras relaciones interpersonales, intersociales. Mi concepto de docente. Fíjense, mi concepto de docente es esto. Un buen docente es alguien capaz de usar la exégesis y así interpretar lo que el alumno necesita aprender, para luego guiarlo, acompañarlo, apoyarlo, acercarlo al conocimiento, orientándolo hacia las fuentes donde se encuentran. El docente no es el que sabe y transmite conocimiento, sino el que sabe dónde está. Entonces incita al alumno, estimula, provoca, alienta el corazón y la cabeza del alumno para guiarlo y acompañarlo al encuentro con el saber ser y el saber estar, al encuentro con saber y el saber y al encuentro con saber hacer. Ese es mi concepto de ser maestro. Y bueno, tengo algunas cosas aquí que son derivados del proyecto de la reforma de España. Lo que nos dice este proyecto de reforma en España es que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en educación es que los niños aprendan a aprender. Eso lo sabemos todos ya. Es uno de los retos. No se trata entonces de un aprendizaje memorístico que también lo sabemos todos, sino que lo más importante y uno de los retos que tenemos hoy en el siglo XXI ante la llamada sociedad del conocimiento, sociedad de la tecnología, es que el sujeto aprenda a aprender para aprendizajes posteriores, que aprendan por sí solos. Algo más derivado de esto, fíjense, todo aprendizaje, dice esta reforma, todo aprendizaje tiene que significar una modificación de algo en el sujeto. Si no modifica nada el sujeto, no hay aprendizaje, dice. Ustedes analicen lo que piensan. Yo sí coincido. Aprendizaje es cuando sucede algo en el sujeto. Si no mueve nada en el sujeto, no hay. Me podrían decir ustedes, no, pero es que es un proceso. Estoy de acuerdo, ¿verdad? Bien. Ligeramente tocar el concepto de competencia, que no lo voy a abordar hoy porque, es más, lo voy a dejar a propósito para que me vuelvan a invitar, tocar todo lo que implica las competencias. Esto no es mío, pues el concepto, es derivado del programa de preescolar. Dice que el concepto de competencia no es solamente saber hacer, sino que cómo los conocimientos teóricos los podamos realmente movilizar para saber hacer. Y esto incluye emotividad y afectividad y cognitividad. La neurociencia nos dice que afectividad y cognitividad van estrechamente relacionados. De manera que un niño maltratado en el salón de clases, es decir, en el deterioro de su emotividad, puede causarle dificultades en el aprendizaje, es decir, en el desarrollo potencial de su cognitividad. De manera pues que la neurociencia me parece que hace referencia fundamental en este binomio emotividad y cognitividad. Bien, después de estos marcos conceptuales muy generales, voy a abordar ahora una primera parte del ámbito histórico. Ya vimos los conceptos, ahora veamos un poco la historia, qué ha pasado. Sí, le he llamado así la colonia y el tratamiento de la alteridad. Todos sabemos que cuando en la época de la colonia, todo se quiso desaparecer. Antes de la llegada de los españoles, habían aquí comunidades epistémicas en México. Esto es, que habían comunidades que construían conocimiento. Había arqueología, matemáticas, infinidad de cosas. Había una forma de relación social, había una economía, había una religión. Sin embargo, cuando llegan, se impone otra manera de ser, ¿no? Entonces se empieza a quitar todo tipo de diversidad. Desde la época de la colonia se quiere homogeneizar imponiendo otra manera de... Piensen en el concepto de dominación que dijimos ligeramente, ¿no? Una especie de dominación ante el otro, ¿no?
Esto es ligeramente en la época de la colonia. Llegamos a la época de la independencia, se dice, bueno, pues es que ya basta, tenemos que ser independientes. ¿Por qué tenemos que seguir dependiendo de España? Entonces ustedes recuerdan la lucha por la independencia, se logra la independencia, ¿y cuáles son los preceptos básicos bajo los cuales se construye el Estado Nacional Mexicano? Pues resulta que se construye bajo el paradigma de la homogeneización cultural. ¿Y qué significó esto? El paradigma de la homogeneización cultural significó que en México nos viéramos más bien como una sola cultura y una sola lengua. ¿Y el resto dónde se iría? Habría que desaparecerlas, porque se veían como un símbolo de atraso del país, ¿no? Esto en toda la historia lo vemos, ¿no? Entonces había que desaparecer todo. Esta perspectiva de la homogeneidad cultural se ve implicado y se toma como paradigma central en las políticas públicas, como línea rectora en las políticas públicas y por ende en las políticas educativas. Y podríamos decir entonces que el paradigma de la homogeneidad cultural se ve claramente plasmado por lo menos en 3 niveles. ¿Saben en dónde? En el currículum, en los materiales educativos y por supuesto no podía faltar en la formación de maestros. Es decir, todos los materiales educativos habría que construirlos desde la Ciudad de México y llevarlos hasta el último rincón del país como si todos los contextos fueran iguales. Había que formar a todos los maestros por igual. Además, a los maestros había que formarlos en la homogeneidad. No se reconocía pues la diversidad, ¿no? Yo tengo por ahí una historia que al final lo dejo si da tiempo, que a mí mismo me pasó, ¿no? Teniendo un maestro indígena igual que yo, pero como lo formaron para castellanizarnos, pues resulta que nos decían brutos por no saber expresar la R. En algún momento lo podría comentar si nos da tiempo. Algunas de las políticas que se generaron desde esta perspectiva son el asimilacionismo, el integracionismo, el indigenismo de participación y más recientemente, por supuesto, el pluralismo cultural, que ya tiene que ver un poco con el enfoque intercultural. Como conclusión y como resumen de esta parte histórica de la época de la colonia y de la independencia, y yo diría que hasta hoy en día, dice así: la colonia y el México independiente ha significado la continuidad de una política monocultural, monoparlante y etnocida que ha buscado por todos los medios la supresión de la alteridad. Ese es mi análisis y mi resumen de esta parte. Es decir, que la época de la colonia y la independencia ha buscado suprimir la alteridad. Es decir, ha querido deshacerse de la diversidad. Bien, paso a otro momento. Hago el análisis ahora entonces, ¿cuáles son los reflejos de esta política educativa monocultural y homogeneizante en la escuela y el aula? Esto que les voy a comentar es producto de un trabajo de investigación que yo realicé en Chiapas. Entonces, encuentro lo siguiente. Imagínense ustedes que hay una línea aquí rígida, tensa. Entonces, en esta línea, una pared donde no podemos cruzarnos. Entonces, en esta línea, aquí está la escuela con sus saberes y aquí está la comunidad, el niño y sus saberes. En este trabajo de investigación que yo encontré lo siguiente, pues, que el concepto tanto en la escuela como de los que no están en la escuela, o sea, padres de familia, es que aquí hay un saber científico y aquí hay un saber empírico. Esto tiene mucho valor, esto no tiene valor. Aquí el que va a la escuela sabe, el que no va a la escuela no sabe. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Fíjense que yo quiero afirmar lo siguiente. Es que tengo muchos ejemplos, pero no me quiero detener mucho porque si no nos va a dar el tiempo. Ligeramente con esto. Yo digo lo siguiente. Puede ser que un niño no vaya nunca a lo que se llama escuela y donde hay un maestro. ¿Y saben qué afirmo yo? Que ese niño sabe y va a saber muchas cosas. Si ustedes están de acuerdo con esa afirmación, la pregunta que tendríamos que hacernos es entonces, ¿cuál es entonces el papel de la escuela? ¿Cuál es el sentido de la escuela? Si el niño estamos diciendo que puede no ir a la escuela y va a saber muchas cosas. Entonces preguntémonos, ¿cuál es el papel de la escuela? ¿Cuál es el sentido de la escuela? ¿Cuál es el papel del maestro en la escuela? Yo creo que es una de las preguntas que tendríamos que hacernos. Bien, los que van a la escuela son cultos, los que no van a la escuela son incultos, ignorantes, equívocos conceptuales. Porque en todo caso todos somos ignorantes, pero no estamos diciendo que somos tontos. Simplemente estamos diciendo que hay cosas que sabemos y no sabemos. Entonces todos somos ignorantes. Hay un mando y obediencia. Sin embargo, como parte del análisis final, encuentro que esto que se ve como una sobrevaloración, como lo científico, es un discurso poco desconectado con la realidad. Resulta que se aprende matemáticas en la escuela, pero se aprende algoritmos. Por eso es importante hablar de competencias.
Se aprenden algoritmos, pero no se aprenden a resolver problemas, ¿no? Por eso es importante hablar de competencias. Y lo que según yo vi, que es comunidad, familia, ese conocimiento epistémico, comunitario, familiar, esto sí vi que lo que ahí aprende el niño le sirve para su vida, le sirve para resolver su vida. Entonces, hagamos el análisis. Esto que se ve como lo científico, no le está sirviendo al niño. Y lo que se ve como lo empírico, con poco valor, sí le está sirviendo para la vida. Bien, segundo nivel de análisis en el ámbito de la emotividad. Encontré también, además déjenme decirles que la escuela donde hice mi trabajo de investigación era la llamada escuelas de calidad. Entonces, cuando yo llegué me dicen, maestro, pase por favor, qué bueno que nos visita. Mire, esta es una escuela de calidad. Yo dije, wow, me encontré con una escuela de calidad. Qué bueno. ¿Saben por qué era escuela de calidad? Era escuela de calidad porque las aulas bien pintaditas, tenían, ¿cómo se llama? Enciclomedia, cuidado con que el niño pintara o manchara la pared. Esa era la escuela de calidad. Pero en términos de relaciones interpersonales, en términos de las adecuaciones curriculares, en términos de tomar en cuenta todo esto que vemos aquí, porque acuérdense que todo lo que estamos viendo aquí enfrente, aprovechando lo que tenemos aquí, esto viene de una comunidad epistémica. Esa comunidad epistémica, estos colores que vemos, tienen significados. Tienen significados. Ese es lo profundo y es lo que tiene que ver con la interculturalidad, no la superficialidad, sino el significado profundo de las cosas, ¿no? El significado del significante se dice en la semántica, ¿no? Eso es, ¿no? Todo tiene un significado, es decir, no son solamente materiales, objetos visibles, sino que hay en el fondo significados profundos para la comunidad creadora, ¿no? Y son de las cosas que desde mi punto de vista la escuela está dejando de ver, ¿no? Bien, entonces decíamos que en la escuela encontré más bien poco trato afectivo entre maestros y maestros, entre maestros y padres de familia y entre maestros y alumnos. Más bien lo que encontré fue etiquetas y estereotipos. Resulta que muchas veces el propio maestro estereotipa a los niños, actitudinalmente, con gestos y con discurso. Tengo varios ejemplos, no lo voy a decir ahorita, ¿eh? Si tenemos tiempo al final lo diré porque son ejemplos que me parecen fundamentales para entender cómo se trata la diversidad en la escuela y el salón de clases, cómo se trata el género, cómo se trata las capacidades diferentes, cómo se trata al indígena, cómo se trata al niño sobresaliente. Imagínense, resulta que hoy en día en muchas escuelas se discriminan no solamente al niño que se ve como que ay, va atrasadito, sino también se discrimina al niño con capacidades sobresalientes porque el maestro no sabe a qué hacer con él. Entonces dice, hay que sacarlo de este grupo, me da lata. En lugar de verlo como un apoyo, no se ve así. Entonces, los ámbitos en que sucede la discriminación, la exclusión, ¿no? En el salón de clases, vuelvo a repetir, se da discursivamente, actitudinalmente y con gestos. Y eso a la larga, todos sabemos, va deteriorando y lesionando la autoestima del sujeto, del niño. Se va sintiendo como un sujeto que no sabe. Y el que sabe todo es el maestro y la escuela. De manera que podemos decir entonces que el lenguaje, las normas, los valores y las expectativas de las familias no coinciden con las condiciones que la escuela, a través de la o del maestro, valora como idóneas. Además, el sistema educativo no atiende la diversidad, no forma para el desarrollo de competencias, sino para la acumulación de conocimientos que se expresan finalmente en discursos. Finalmente, con este análisis que hice yo de mi trabajo de investigación, encontré que el sistema tiene una tendencia a fomentar las desigualdades, las asimetrías en y desde la escuela. Quiero pedirles que lo analicen en su contexto. Eso pasó en el Chiapas donde investigué. Puede ser que esto que digo no pase en Morelos. Yo nada más lo pongo para su análisis, para la discusión. Bien, ¿cuál es el impacto social de las políticas homogenizantes? ¿Qué es lo que ha propiciado estas políticas de homogeneización cultural? Análisis. Primero, creo que nos ha llevado a una sobrevaloración de una sola cultura y una sola lengua. Llegando al grado que en el caso de los indígenas, en mis paisanos, no sé qué pasa en Morelos, pero en mis paisanos en Chiapas, ha llegado al grado de que el indígena no se quiere reconocer como indígena. Le da vergüenza saberse indígena. Le da pena saber que habla una lengua indígena. Esto es una de las cosas que ha provocado el sistema homogenizante, ¿no? Se avergüenza de ser indígena. No se siente orgulloso de su identidad primigenia. Pero debo decirles una cosa, espero que coincidamos. Creo que la escuela ha contribuido para que el sujeto así se sienta. Porque la escuela no toma en cuenta sus conocimientos que preceden de yo creo que decía antes, como comunidad epistémica. Nos ha llevado también como implicación a una sociedad que se considera superior y otra que se considera inferior.
Nos ha llevado a una introyección del racismo, nos ha llevado a una baja autoestima personal y cultural, nos ha llevado al deterioro de la identidad cultural de los pueblos. Además, como dijera don Pablo Latapí, nos ha llevado a una sociedad en crisis. Pero si hacemos referencia a Edgar Morin, vemos que va mucho más allá. Edgar Morin no solamente ve una sociedad en crisis, sino dice él que pareciera ser que estamos dejando de ser Homo sapiens para ser Homo faber. Más hoy en el siglo XXI, el siglo del individualismo. ¿Cuál colectividad? El siglo del trabajo individual. Yo di una conferencia sobre las competencias en equipo, entonces di la conferencia. Fui a observar un grupo de trabajo, la facilitadora dio un trabajo en equipo y cada quien estaba haciendo el trabajo. ¿Y cuál trabajo en equipo? Apenas habíamos dado la conferencia, ¿no? Es decir, no estamos como preparados para saber trabajar en equipo. Parece que no, digo, en mis análisis, ¿no? Entonces, dice Edgar Morin, pareciera ser que estamos dejando de ser Homo sapiens para ser Homo faber, hombres del trabajo. Y tu vida como persona social, ¿dónde queda? Hombres del trabajo, Homo faber. Pero va mucho más allá. Dice que estamos dejando de ser Homo sapiens para parecer ser que somos Homos económicos. Pero va mucho más allá. En el siglo XXI, en la llamada sociedad del conocimiento, Morin, su crítica dice, pareciera ser que somos ya ahora Homos delirius. ¿Cómo lo ven? Complicado, ¿no? Bien, ¿cuál es entonces la alternativa? Este breve análisis histórico y conceptual que hemos hecho, ¿por dónde va? ¿Qué tipo de educación necesitamos hoy en el siglo XXI? ¿Qué necesidad tenemos? ¿Cuáles son las perspectivas educativas? Déjenme decirles entonces que justamente la ética de la alteridad es hoy en día uno de los elementos fundamentales y aportes de la filosofía intercultural, donde el diálogo es fundamental. La interculturalidad entonces como filosofía nos dice que es necesario que los sujetos conozcamos, reconozcamos, valoremos y apreciemos la alteridad. Es decir, apreciemos lo diferente, apreciemos a la otredad, un primer elemento. Además, en la interculturalidad, la diversidad cultural no representa un residuo para su simple eliminación, ni siquiera para su simple contemplación. Es decir, no se trata hoy, ay, mira la zona arqueológica. No, se trata de pensar y repensar los sujetos sociales vivientes. Y la interculturalidad, como ya decíamos, tiene al diálogo como principio fundamental en el encuentro con el otro. De manera que la filosofía intercultural, otro de los aportes es pues que no admite ningún tipo de discriminación y exclusión, sino al contrario, la interculturalidad busca superar el multiculturalismo, es decir, el multiculturalismo entendido como ese marco conceptual que describe a la sociedad, que describe un hecho social. Entonces dice, el multiculturalismo tiene que ver con la coexistencia de muchas culturas en un determinado territorio, pero donde suceden procesos de exclusión, discriminación y exclusión, marginación, injusticia, ¿no? Entonces, si decimos una sociedad multicultural es donde convergen muchas culturas, pero hay discriminación y exclusión, podríamos pensar entonces que hay no solo sociedades multiculturales en ese sentido, también podríamos pensar que hay escuelas y aulas multiculturales, es decir, escuelas y salones de clase que discriminan, que excluyen al diferente en el salón de clases. Por lo tanto, entonces, la interculturalidad tenemos que verlo como una posibilidad, una alternativa para repensar incluso el orden social. Hay algunos analistas que dicen que la intercultura, por su filosofía, es y puede ser signo de gobernabilidad, en tanto que podamos echar a andar esto que dice Gandhi, la no violencia es la mayor virtud. Es signo de gobernabilidad, es signo de ponernos de acuerdo, es signo de consensos. Me paso a la siguiente parte. Esta es un poco la filosofía intercultural. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué y cómo una educación desde la filosofía intercultural como política educativa en México? ¿Cómo relacionamos este binomio interculturalidad y educación? Primero, ¿por qué la educación intercultural? Porque la diversidad es signo de la posmodernidad. Es decir, la diversidad ha sido característica de la sociedad humana, ha sido parte de la inscripción humana desde siempre. Siempre hemos sido diferentes. Lo que pasa es que las políticas educativas y sociales empezaron a ver lo que había que homogeneizar. Pero la diversidad, como dicen los filósofos, es signo ya de la posmodernidad, porque la diversidad es y será siempre, seremos siempre diferentes. A donde hay dos, ya somos diferentes, ¿no?
Y últimamente también, estamos viendo por qué la interculturalidad, por qué la educación intercultural. Porque los contactos culturales son inevitables. Resulta que los flujos migratorios están redibujando países enteros, ¿no? O estados enteros. La migración está cambiando la presencia de la sociedad y cómo se mueve la sociedad, ¿no? Allá en mi pueblo hay musulmanes, en San Cristóbal de las Casas, hay rarámuris allá. Es decir, la gente se está moviendo. Es decir, cada vez somos más multiculturales. Por eso es importante hablar de educación intercultural, para atender esta realidad multicultural. También, en ese sentido entonces, las escuelas, porque las escuelas son espacios reales de la diversidad. Fíjense que yo digo lo siguiente, si en tu salón de clase tienes 30 niños, fácil, ahí hay 30 cosmovisiones. Y no estoy hablando solamente de niños indígenas, simplemente porque cada niño es representante de una familia y cada familia educa de manera diferente. Entonces, imagínense, tienen 30 visiones diferentes. Si estás enseñando matemáticas y si hablas de medición, puede que cada niño tenga su concepto de medición que aprendió del abuelito, del papá, de la tía, del abuelo. Entonces, las escuelas y los salones de clase son escenarios reales de la diversidad. Por eso es importante hoy hablar de educación intercultural. De manera que la educación intercultural insiste en promover una educación en, con y para la diversidad. Una educación en y para el contexto. Es necesario ver a la educación intercultural como un ejercicio de tipo epistemológico, ético y lingüístico. La educación intercultural, entonces, desde esa perspectiva, insiste en que tiene que dejar de ser un instrumento al servicio del fortalecimiento de la asimetría epistemológica. Más bien, la interculturalidad pugna por la pluralización epistemológica en y desde las escuelas. Luego explicaremos un poco más eso. Los programas educativos, entonces, deben ser el espacio donde deben converger y donde debe haber el diálogo de diversos saberes de los niños con lo que llevan. Muy bien. Así pues, la educación intercultural no plantea un proyecto civilizatorio hegemónico y homogéneo. Más bien, busca contribuir a lograr relaciones equitativas entre las personas y los grupos socioculturales y así erradicar viejas tradiciones que tienen que ver con lo que ahora muchos llaman la etnofagia universal, es decir, la asimilación universal con lo de la globalización, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿cómo concebimos la educación intercultural ya como un acercamiento conceptual? Primero, la educación intercultural lo vemos como un conjunto de procesos pedagógicos, pero tienen que ser intencionados y vivenciales. Si la filosofía intercultural dice respeto a la diversidad, tengo que intencionar ese respeto y por lo tanto tengo que vivenciarlo en y desde la escuela. No solamente fomentando actividades culturales, sino lo más profundo en el salón de clase es los significados de los significantes. Cómo realmente los significados de los niños lo puedan expresar en la escuela. Vuelvo a repetir, no me refiero solo a indígena y no indígena, porque hay un equívoco en México y en América Latina. Cuando se habla de interculturalidad o educación intercultural, se piensa que es solamente para indígenas. Pero por lo que estoy comentando, realmente la filosofía intercultural nos toca a todos. Porque fíjense nada más, pensemos en una escuela urbana donde no hay niños indígenas. ¿Ahí no hay diversidad? Claro que hay diversidad. Y la intercultura nos da elementos para atender la diversidad. Finalmente, la interculturalidad busca formar sujetos seguros de sí mismos, que comprendan su propia lógica cultural, pero que comprendan que existen otras comunidades epistémicas que construyen conocimiento, de manera que sean críticos consigo mismo y críticos con los demás. Es decir, no estoy diciendo que sean criticones, que sean críticos, ¿verdad? ¿Cuál es la parte central entonces, después de estas dos partes que he explicado? La función de la escuela es que tiene que contribuir a la transformación social, ¿no? Y bien, tengo aquí algunas cosas, solamente quiero cerrar con, esto lo voy a pasar, algunas de las competencias que estoy sugiriendo para el desarrollo de la formación docente. Estoy sugiriendo 3 competencias clave fundamentales. Una primera que viene de la filosofía maya tzeltal, es saber ser y saber estar. La segunda competencia tiene que ser saber el saber. Y 3, saber hacer. Ligeramente explicado, ¿qué quiere decir saber ser y saber estar? Saber ser y saber ser significa que el sujeto de información estemos formando buenos seres humanos. Antes de teorías y conocimientos, un buen ser humano. Una actitud positiva hacia lo diferente.
Lo que yo digo entonces, si logramos desde la escuela formar sujetos, buenos seres humanos, es decir, la parte de la actitud, entonces necesitamos también que el sujeto tenga elementos teóricos, por supuesto. El saber entonces para mí ya implica tener herramientas teóricas, por supuesto que lo necesitamos. Pero también el saber implica que conozcamos nuestras herramientas de trabajo. Yo digo lo siguiente, un carpintero que no conoce el serrucho no es un carpintero. Espero que me explique con eso con el docente. Y saber hacer ya tiene que ver con las competencias, saber hacer, saber llevar a la práctica cosas. Si yo digo teóricamente, hay que hacer niños autónomos, la teoría está clara, pero ¿qué actividades tengo que diseñar para lograr que el niño sea autónomo? Hay que formar niños que sean respetuosos. ¿Qué actividades tengo que diseñar? En el caso de preescolar, ¿cuáles son mis situaciones didácticas que tengo que diseñar? Y bien, yo diría lo siguiente, una educación monocultural, monolingüe y transmisionista es vertical y rígida, monótona. Es más, es aquella escuela donde el niño se doma al niño. Y la educación intercultural, por el contrario, es donde busca converger una especie de articulación de los saberes, tomar en cuenta realmente esto que ya sabemos, famosos conocimientos previos. Ahí tengo un ejercicio bien interesante que no lo voy a decir ahora, ¿no? Entonces, la educación intercultural busca realmente empatar esos saberes de los otros y hacer ampliar los saberes con lo que la escuela da o con lo que los conocimientos universales da. De manera que hoy en día, como dicen los viejos pedagogos, es más importante hacer que los niños, es decir, encenderlos, porque son niños que hay que encenderlos como mechas y se prenden, ¿verdad? Bien, estos son pues algunos de los elementos que he tratado de discutir con ustedes en este momento. Muchas gracias. Seguramente estarán de acuerdo el público presente y quienes desde sus casas nos acompañan, que este es un tema inquietante y que más que información nos llevamos muchos pendientes. El repensar, decía el maestro, ese orden social, el repensar ese sistema educativo que está atendiendo o que pretende atender las necesidades educativas de la población. Hay una cantidad enorme de conceptos, de ideas y sobre todo de actitudes que como docentes tenemos que repensar hacia dónde vamos. Si realmente con todo esto que el maestro hoy nos ha comentado, que yo estoy verdaderamente agitada porque nos llevó por un paseo histórico sobre nuestra educación y después sobre un paseo conceptual que verdaderamente hace falta profundizar en él, reflexionar, y esa es una tarea grande, sobre todo a quienes ya hemos dedicado nuestra vida a esto, pero particularmente a quienes en este momento están en formación. Esa es una tarea muy, muy fuerte y que estarán de acuerdo que el maestro hoy nos ha venido a abrir muchas ventanas por donde asomarnos. Agradecemos, con esto concluimos y agradecemos al Canal 3, a su directora, la licenciada Guadalupe Rodríguez, que ella nos hace favor de brindarnos este apoyo institucional. También agradecemos a quienes con su labor técnica nos dan el apoyo, al staff técnico y especialmente al ingeniero Fernando García, a Miguel Ángel Luna y particularmente a la maestra Hilda Constantino Castro, directora de esta universidad, a la maestra Marisela Figueroa Zamilpa, que ella siempre preocupada de que se difundan este tipo de actividades. Y claro, naturalmente, de manera muy especial agradecemos la presencia del maestro Javier López Ánchez, quien nos ha dedicado en este momento, pues parte de lo que él sabe, parte de lo que él esta mañana nos ha regalado. Maestro, muchas gracias por su presencia y bueno, pues nos despedimos y agradecemos la presencia de los jóvenes estudiantes de la Licenciatura de Educación Indígena y pues vemos aquí algunos de los catedráticos como la doctora Murillo. Por favor, continúen ustedes, tenemos más actividades, más temas que vamos a tratar y hay que dar continuidad a estos programas. Muchas gracias, buenas noches y una vez más, gracias a la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe que hace esta labor desde hace algunos años en nuestro país.
Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.